Amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. Hoy veremos cómo crear una página web con un simple prompt, con las herramientas más potentes de inteligencia artificial generativa. Primero veremos a Mixo.io, con la cual podrás crear páginas web de una manera muy simple y dinámica. También veremos Hookus, con la cual no solo podremos crear páginas web, sino también podremos crear blogs y tiendas online. Y el punto en el que se destaca Hookus es que te permitirá compartir el link de tu página web de una manera totalmente gratuita. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Les dejaré los links de las páginas en la descripción del video. Ahora empezaremos con Mixo.io. Una vez en la interfaz principal del programa, le damos a Get Started for Free, le damos un clic. En la siguiente interfaz introducimos el prompt de la página web que queremos crear. En este caso introduciremos el prompt: crea una página web sobre una compañía de pintura que pinta casas, oficinas, edificios y fachadas. Ahora le damos a Continue. En la siguiente interfaz les sugiero darle clic derecho, traducir al español para su comodidad. Aquí nos dice seleccione su objetivo, elige un objetivo y la IA actualizará tu sitio para lograrlo. Puedes cambiarlo más tarde. Aquí tenemos las siguientes opciones: recopilar suscriptores. Aquí podrás hacer crecer tu lista de correo. Enlace al sitio. Aquí podrás dirigir a los usuarios a una tienda de aplicaciones, productos o enlace de pago. Contáctenos. Contacte con nosotros por teléfono, correo electrónico o WhatsApp. Programar citas, donde los usuarios podrán reservar citas en su calendario. En esta ocasión yo elegiré la opción Contáctenos y elegiré la opción WhatsApp. Ahora introduciré el número telefónico del WhatsApp. Así, cuando un cliente quiera contactarnos y le dé clic a la pestaña Contáctenos, les llevará directamente a nuestro WhatsApp. Ahora le damos a Generar. Y el proceso de creación de nuestra página web habrá comenzado. Y una vez terminado el proceso, este es el resultado. Como pueden ver, el programa nos generó absolutamente todo: el nombre de la empresa, Maestros de la Pintura, el logotipo, las imágenes y todo lo concerniente a la calidad de trabajo que se hace en la empresa. Revisemos la página un momento. Transforma con color. Transformando espacios con color en Paint Masters. Somos especialistas en pintura de casas, oficinas y fachadas. Contacta con nosotros para darle un nuevo estilo a tu propiedad. Un poco más abajo tenemos la pestaña del WhatsApp, donde el cliente podrá comunicarse con nosotros. Le damos un clic. Le damos a aceptar e inmediatamente se abrirá el WhatsApp para que el cliente pueda comunicarse con nosotros. Un poco más abajo tenemos la reseña de un cliente feliz, rápido y perfecto cada vez. Pintores expertos para tu propiedad, pintura rápida y eficaz, calidad garantizada, precios competitivos, asesoría personalizada. Ahora lo siguiente es muy importante. Si a ustedes no les gusta una imagen que esté en su página, ustedes pueden darle a los tres puntitos de la parte superior derecha y seleccionar la pestaña Reselect Image. Le damos un clic. Y como pueden ver, les mostrará nuevas alternativas de imágenes. Y pueden darle a Reselect Image las veces que quieran. Debajo de la pestaña Reselect Image tenemos la pestaña Editar contenido. Si le damos un clic, nos pedirá que guardemos para continuar con la edición. Para editar cada aspecto de nuestra página tendremos que guardar nuestra página y continuar con la pestaña de la parte superior izquierda. Pero antes de guardar nuestra página para editarla, terminemos de ver la parte inferior. Aquí tenemos otra reseña. Esto ha cambiado la forma en que renuevo mis espacios, nos dice Isabela González. Y por último tenemos la información de contacto con el botón de WhatsApp correspondiente. Un poco más abajo tenemos las pestañas Servicios, Sobre nosotros y Contacto. También tenemos la información de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y IN.
Ustedes podrán editar las redes sociales y todo lo demás en editar contenido. Para eso debemos guardar nuestra página y podremos continuar. Para guardar nuestra página nos vamos a la pestaña Guardar y continuar. En la siguiente interfaz se registran con un correo electrónico o con su cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña, les pedirá que confirmen su correo electrónico. Una vez confirmado nuestro correo electrónico, ahora podremos editar todo en cuanto a nuestra página se refiere. Aquí tenemos nuestra página ya creada. Ahora podremos editarla a nuestro gusto. Para eso le damos un clic a nuestra página Maestros de la Pintura. En la siguiente interfaz tenemos dos pestañas, la pestaña Páginas y la pestaña Ajustes. En Páginas podremos editar la página principal, los servicios, acerca de nosotros y contacto. Ahora nos vamos a la pestaña Ajustes, le damos un clic. En la siguiente interfaz tenemos tres pestañas, la pestaña Marca, Configuración e Integración. La pestaña Configuración la dejaremos por defecto y la pestaña Integraciones tiene funciones disponibles solo para la versión de paga. Nosotros en la versión gratuita solo usaremos la pestaña Marca, donde podremos editar el nombre de la página web, el logotipo, el tamaño de fuente, el color de la página, el color de la fuente y absolutamente todo lo demás. Para cambiar el nombre del sitio web, simplemente le damos al lapicito rojo que se encuentra aquí. Esto nos llevará directamente al nombre de la página. Para cambiarlo, simplemente le damos al lapicito rojo nuevamente y ponemos el nombre que queramos. Yo no haré ningún cambio ahora. Ahora volvemos a la pestaña Ajustes y también desde aquí podremos cambiar el logotipo de la página web. Le damos un clic al logotipo. Le damos un clic a Subir imagen. Después le damos un clic al espacio que está junto a la pestaña Subir. Elegimos la imagen de nuestra preferencia en el escritorio. Y después le damos a la pestaña Subir. En esta ocasión yo no haré ningún cambio en el logotipo. Un poco más abajo podrán configurar el tamaño del logotipo, pequeño, medio, grande y extra grande. Yo lo dejaré en tamaño extra grande. Un poco más abajo tenemos la pestaña para ocultar el nombre del sitio web, que no la usaremos ahora. Un poco más abajo tenemos la pestaña para deshabilitar el ajuste del nombre del sitio web. Si le damos un clic, no se podrá hacer ajustes en el nombre del sitio. Un poco más abajo podremos configurar el color primario y el color secundario. Un poco más abajo podremos configurar la fuente. Ahora elegiré la opción Aventura, le damos un clic. Y como pueden ver, la fuente cambió. Un poco más abajo podremos configurar el modo oscuro, luz, oscuro y automático. Lo dejaré en luz. Un poco más abajo está la paleta de colores del tema. En este momento se encuentra en fucsia. Ahora yo le daré a la opción grano. Y como pueden ver, el color de nuestra página cambió. Un poco más abajo tenemos la alineación de enlaces de navegación. Izquierda, centro y derecha. Yo lo dejaré en izquierda. Un poco más abajo tenemos la opción favicon del sitio, donde ustedes podrán agregar un favicon dándole clic a esta pestaña. Después podrán subir una imagen desde su biblioteca y después le dan a la pestaña Subir. Y ya tendrán un favicon del sitio. También podrás personalizar la imagen social del sitio. Simplemente dándole clic a esta pestaña, podrás subir cualquier imagen desde tu escritorio. Un poco más abajo tendremos la opción para editar el título SEO y la descripción SEO. Una vez hecha toda la configuración correspondiente, le damos a salvar. Ahora, para hacer más cambios a su página, ustedes simplemente le dan a los tres puntitos de configuración de cada sección para configurar cada sección de la página, ya sea imagen o texto. Para el texto tenemos dos opciones, la opción Rewrite Text o reescribir el texto.
Si le damos un clic, la inteligencia artificial escribirá un nuevo texto en esta sección. Si le damos a editar contenido, podremos editar el texto nosotros mismos en las pestañas de configuración de la parte izquierda. Como pueden ver, absolutamente todas las secciones, ya sean letras o imágenes, tienen sus 3 puntos de configuración. Para finalizar, en la parte baja de nuestra página, en información de contacto, ustedes ya saben que cuando el cliente le dé un clic a la pestaña de WhatsApp, el cliente podrá comunicarse directamente con ustedes vía WhatsApp. Un poco más abajo tenemos 4 pestañas. La pestaña Homepage, que si le damos un clic, nos llevará al inicio de nuestra página web. La pestaña Servicios, donde si le damos un clic, mostrará a nuestros clientes todos los servicios que nosotros ofrecemos. Lo siguiente es muy importante. A veces la primera vez que le damos un clic a la pestaña Servicios o Sobre nosotros o Contacto, no nos lleva a ningún lado. Pero la segunda vez que le den clic a las pestañas les llevará al área correspondiente. Es solamente cuestión de configuración del programa. Ahora veamos la pestaña Sobre nosotros. Le damos un clic. En la pestaña Sobre nosotros, el cliente encontrará las características del personal de tu empresa. Y aparte del botón de contacto vía WhatsApp que tenemos aquí, tenemos otra opción de contacto. Le damos un clic. Aquí el cliente podrá contactarnos introduciendo su nombre, su apellido, su correo electrónico y la pregunta que desea realizar. Ahora lo siguiente es muy importante porque veremos cómo vincular nuestras redes sociales a nuestra página web. Le damos un clic a los 3 puntitos de configuración de las redes sociales. Le damos a editar contenido. Ahora en la parte izquierda de configuración de nuestra página tendremos las pestañas para introducir los links de enlace de nuestras redes sociales. Ahora veremos cómo introducir el link de enlace de mi página de Facebook y de la misma manera ustedes harán con las demás redes sociales que quieran incorporar. Nos vamos a la página principal de nuestro Facebook. Copiamos el link. Nos vamos a nuestra página web. Ingresamos a la pestaña para introducir el enlace de nuestro Facebook. Eliminamos el signo numeral que se encuentra ahí. Y ahora pegamos el link de nuestro Facebook. Después guardamos los cambios y cuando un cliente desee entrar al Facebook de nuestra empresa le dará un clic al icono de Facebook. Y como pueden ver, esto lo direccionará directamente al Facebook de la empresa. En configuración vienen configuradas por defecto las siguientes redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Pero si ustedes quieren, pueden agregar más redes sociales con la pestaña Agregar. Ahora, para personalizar su dominio y generar una URL, le damos a Personalizar dominio. En la siguiente interfaz le damos a Dominios de búsqueda. Le damos un clic. Aquí eligen el plan de su preferencia. También puedes elegir un plan de paga desde la pestaña Mejora. Le damos un clic. Después podrás disponer de un dominio y de un link para compartir. Pero no te desanimes, ahora veremos la opción que te permitirá compartir el link de tu página web totalmente gratis. Sí, es el turno de Jucus Artificial Intelligence. Una vez en la primera interfaz, introducimos un correo electrónico y le damos a Get Your AI Website. Le damos un clic. En la siguiente interfaz cambiamos el idioma al español. Elegimos español y le damos a continuar. ¿Qué categoría describe mejor el propósito de tu sitio web? Por ejemplo, tiendas, servicios, portafolio, blog. Un poco más abajo tenemos la pestaña del prompt, donde debemos describir la categoría de nuestro negocio. Ahora introduciremos el prompt: crea una página web para una empresa que ofrece servicio de transporte de carga. Ahora en la sección Categorías populares que podrían interesarte, elegiremos una opción. Elegiremos la opción Transporte de carga. Ahora le damos a continuar.
En la siguiente interfaz nos dice: personaliza tu sitio web seleccionando los servicios que deseas ofrecer. Esto se puede modificar más adelante. Aquí elegiremos las opciones transporte de carga especializada y rastreo de carga en tiempo real. Ahora le damos a continuar. En la siguiente interfaz nos dice: ahora cuéntanos qué quieres hacer con tu sitio web. Esto nos ayudará a crear las herramientas y páginas que necesitas. Aquí elegiremos la opción obtener nuevos clientes. Le damos a continuar. En la siguiente interfaz nos dice: indíquenos dónde se encuentra físicamente tu negocio, como la dirección de una tienda o tu zona geográfica, región, ciudad o código postal. Tenemos tres opciones: dirección comercial, área de servicio y solo negocio en línea. Yo elegiré solo negocios en línea. En la siguiente interfaz nos dice entonces cómo quieres que se llame tu negocio. Puedes elegir el nombre de tu negocio, marca, blog existente o crear un nuevo nombre para tu sitio web. En esta ocasión se llamará Transporte Seguro. Ahora le damos a continuar. En la siguiente interfaz nos dice: seleccione para resaltar tres aspectos únicos de su negocio. Generaremos contenido más personalizado basado en tu selección. En este caso elegiremos tres opciones: precios asequibles, servicios excepcionales al cliente y personal calificado y con experiencia. En la siguiente interfaz nos dice cómo te gustaría que tus visitantes de la página web se pongan en contacto contigo. Aquí tenemos tres opciones: formulario de contacto de sitio web, dirección de correo electrónico, ingrese su número de teléfono. En esta ocasión elegiré la opción formulario de contacto del sitio web. Ahora le damos a continuar. En la siguiente interfaz, el programa nos ofrece tres modelos de página para elegir. En esta ocasión elegiré este modelo. Le damos a continuar. En la siguiente interfaz nos dice: ejemplo de vista previa. Elige entre más fuentes y colores en nuestro editor. En la parte derecha nos dice: genial, ahora añade tu estilo. Elige tu paleta de colores, pero ten en cuenta que hay más opciones en el editor. Un poco más abajo están las paletas de colores. Elegimos la que más nos guste y le damos a continuar. En la siguiente ventana de configuración haremos las combinaciones de fuentes. Elegimos la que más nos guste y le damos a continuar. Y como podemos ver aquí, el proceso de generación de nuestra página web habrá comenzado. Y una vez terminado el proceso, este es el resultado. En la siguiente ventana emergente nos dice: permítanos mostrarle algunos consejos de edición. Aprenderás cómo agregar y editar nuevo widget, agregar páginas web. Y abajo tenemos más opciones. Ahora le damos a comenzar. Ya en la página principal de nuestra página web, en la parte inferior derecha tenemos una ventana emergente donde el programa nos mostrará cómo realizar la configuración de nuestra página web. Les sugiero leerlas todas. Veamos qué nos dice. Los widgets son las secciones de construcción de tus páginas web, incluyendo secciones como información de contactos, servicios, miembros del equipo, testimonios y más. Explora las opciones de edición de widgets. Existen herramientas de control de widgets que te permiten editar y gestionar widgets. En este caso, las herramientas las tenemos en la parte superior izquierda. Los widgets son bloques adicionales que podrán incorporar a su página web. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de widget, de diferentes categorías. Por ejemplo, agreguemos un widget acerca de nosotros. Seleccione el tipo de widget: genéricos, servicios, formularios de contacto, música y más. Ahora le damos a la pestaña Muéstrame. Ahora veamos la estructura de tu sitio. Tu sitio está compuesto por widgets que juntos forman las páginas. Puedes acceder a una lista de todas tus páginas desde la barra lateral. Le damos a Muéstrame. Como podemos ver en la barra lateral izquierda, nos muestra la pestaña Todas las páginas. Aquí está la lista de todas las páginas web.
Administre sus páginas aquí, añada nuevas y navegue por el sitio con facilidad. Ahora le damos a Siguiente. Páginas de menú. Puede agregar cualquier página al menú y aparecerá en el encabezado para ayudar a los usuarios a navegar por su sitio. De la misma manera que vimos hasta ahora, ustedes podrán configurar su página web con facilidad. Una vez que hayas visto cómo configurar tu página web en la ventana emergente de la parte inferior derecha, en la nueva ventana emergente te dirá, maravilloso, veamos qué has aprendido. Y te mostrará todas las pestañas de configuración de tu página web. Ahora le damos a la pestaña Finalice y comience a editar. Le damos un clic. Ahora podrás editar tu página con facilidad. Para finalizar, veamos los planes de paga. Elija la actualización. Le damos un clic. Aquí eliges el plan de tu preferencia. Pero como te lo dije antes, el programa te da la opción de compartir el link de tu página de una manera totalmente gratuita. Simplemente le das un clic al link y el enlace se copiará. Ahora pegaremos el link en una nueva ventana. Y como pueden ver, el link sí funciona. Ustedes pueden pegar y compartir el link donde quieran. Para que vean que realmente funciona, les dejaré el link de esta página en la descripción del video. Al lado del link de nuestra página web tenemos la pestaña Ver sitio web. Si le damos un clic, veremos nuestro sitio web como lo ven las demás personas. Como último dato, si le damos a la pestaña Publicar, todas las modificaciones en tu sitio web se publican automáticamente. Haga clic en Despublicar para ocultar el sitio web de la vista pública. Si le damos un clic a la pestaña Ocultar, nuestra página ya no será visible a la vista pública. Para que nuevamente se haga visible, le damos a la pestaña Publicar. También en la parte inferior izquierda tenemos la pestaña para que puedas chatear directamente con los creadores de Hookuss. Una vez vistas dos de las mejores opciones que tienes para crear tus páginas web, espero que el tutorial les sirva muchísimo. Eso es todo, amigos de YouTube. Con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.